El libro de los espíritus. Mundo Espírita, capítulo 9, segunda parte. 7. Presentimientos. Pregunta 522. ¿Es siempre el presentimiento una advertencia del espíritu protector? Respuesta. El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que os quiere bien. Está asimismo en la intuición de la elección que se ha hecho. ¿Es la voz del instinto? Antes de encarnar, el espíritu tiene conocimiento de las principales fases de su existencia, esto es del género de pruebas a las que se compromete. Cuando éstas poseen un carácter evidente, guarda de ellas en su fuero interno una especie de impresión, y esa impresión que constituye la voz del instinto, al revelarse cuando se acerca el instante, se convierte en presentimiento. Pregunta 523. Los presentimientos y la voz del instinto presentan siempre cierta vaguedad. ¿Qué debemos hacer ante la incertidumbre? Respuesta. Cuando estés incierto, invoca a tu espíritu bueno, o ruega a Dios nuestro Señor, que te envíe uno de sus mensajeros, uno de nosotros. Pregunta 524. Las advertencias de nuestros espíritus protectores. ¿Tienen por único objeto el comportamiento moral, o se relacionan también con la conducta a seguir en las cosas de la vida privada? Respuesta. Ellos procuran de que viváis lo mejor posible. Pero a menudo cerráis los oídos a las advertencias saludables y sois infortunados por vuestra propia culpa. Comentario de Allan Kardec. Los espíritus protectores nos ayudan con sus consejos mediante la voz de la conciencia, a la que hacen hablar en nosotros. Pero, como no siempre le concedemos la importancia precisa, los espíritus nos proporcionan consejos más directos, sirviéndose para ello de las personas que nos rodean. Examine cada cual las diversas circunstancias, dichosas o desgraciadas de su vida, y verá que en muchas ocasiones ha recibido consejos que no siempre aprovechó y que le hubiesen ahorrado bastantes disgustos si los hubiera atendido. 8. Influencia de los espíritus sobre los acontecimientos de la vida. Pregunta 525. ¿Ejercen los espíritus influencia sobre los sucesos de la vida? Respuesta. Por cierto que sí, puesto que te aconsejan. Pregunta 525a. ¿Ese influjo lo ejercen de otro modo que por medio de los pensamientos que sugieren? Es decir, ¿tienen una acción directa en el cumplimiento o realización de las cosas? Respuesta. Sí. Pero no obran nunca fuera de las leyes de la naturaleza. Comentario de Allan Kardec. Erróneamente nos imaginamos que la acción de los espíritus solo debe manifestarse mediante fenómenos extraordinarios. Querríamos que acudiesen en nuestra ayuda obrando milagros, y nos los representamos siempre como provistos de una varita mágica. No es así de ningún modo. He ahí por qué su intervención se manifiesta ocultamente y lo que se hace con su concurso se nos imagina como un efecto natural. Así, por ejemplo, ellos provocarán la reunión de dos personas que parecerán encontrarse por casualidad. Inspirarán a alguien la idea de pasar por determinado sitio, y llamarán su atención hacia tal punto, si esto debe traer el resultado que desean ellos obtener, de manera que el hombre, creyendo seguir solo su propio impulso, sigue conservando su libre albedrío. Pregunta 526. Puesto que los espíritus ejercen una acción sobre la materia, ¿puede provocar ciertos efectos a fin de lograr que se cumpla un acontecimiento? Por ejemplo, un hombre tiene que morir. Sube a una escalera, ésta se rompe y el individuo fallece. ¿Son los espíritus los que han hecho que la escalera se quiebre, con el objeto de que se cumpla el destino de ese hombre? Respuesta. Bien, es verdad que los espíritus tienen una acción sobre la materia, pero para el cumplimiento de las leyes naturales y no para derogarlas provocando adrede un acontecimiento inesperado y contrario a tales leyes. En el ejemplo que pusiste, la escalera se rompió porque estaba carcomida o no era lo bastante sólida para soportar el peso del individuo en cuestión. Si en el destino del hombre estaba el perecer en esa forma, ellos le habrían inspirado la idea de subir a esa escalera, que debía ceder bajo su peso, y su muerte habría acontecido por un efecto natural, sin que para ello se necesitara obrar un milagro. Pregunta 527. Tomemos otro ejemplo, en el que el estado natural de la materia no intervenga de manera alguna. Un hombre debe perecer abatido por un rayo. Se refugia bajo un árbol, se produce el rayo y lo mata. ¿Han podido los espíritus provocar el rayo, dirigiéndolo hacia él?
Respuesta. Es el mismo caso, el rayo alcanzó a ese árbol en particular, y en ese preciso instante, porque estaba dentro de las leyes de la naturaleza que aconteciese así. Aquel no fue dirigido hacia el árbol porque el individuo se encontraba debajo, sino que se inspiró al hombre la idea de refugiarse bajo un árbol que debía ser destruido por el rayo. El árbol no habría dejado de ser alcanzado, estuviese o no el hombre al pie del mismo. Pregunta 528. Una persona malintencionada arroja contra alguien un proyectil que lo roza sin lesionarlo. ¿Puede un espíritu benévolo haber desviado de su trayectoria al proyectil? Respuesta. Si el individuo no debe ser alcanzado, el espíritu benévolo le inspirará la idea de darse vuelta, o bien podrá influir en el agresor, de modo que tome mal la puntería, puesto que el proyectil, una vez lanzado, sigue la trayectoria que debe recorrer. Pregunta 529. ¿Qué debemos pensar de las balas encantadas a que se hace referencia en ciertas leyendas, y que alcanzan fatalmente el blanco? Respuesta. Imaginación pura. El hombre se aficiona a lo prodigioso, pero no se contenta con las maravillas de la naturaleza. Pregunta 529a. ¿Los espíritus que dirigen los acontecimientos de la vida pueden ser contrarrestados por espíritus que quisieran obtener lo opuesto? Respuesta. Lo que Dios quiera, así debe ser. Si hay un retraso o un impedimento, es por su voluntad. Pregunta 530. Los espíritus frívolos y burlones no pueden provocar pequeños inconvenientes que vengan a frustrar nuestros proyectos y obstar nuestras previsiones. En síntesis, ¿son ellos los autores de lo que comúnmente se denomina las pequeñas miserias de la vida humana? Respuesta. Se complacen en tales triquiñuelas, que para vosotros constituyen pruebas a fin de que ejercitéis vuestra paciencia. Pero se cansan cuando comprueban que no obtienen éxito. Con todo, no sería justo ni exacto culparlos de todas vuestras frustraciones, cuyos principales artesanos sois vosotros mismos a causa de vuestro atolondramiento. Porque creedme que si se te quiebra la vajilla esto sucede más por tu torpeza que debido a los espíritus. Pregunta 530a. Los espíritus que ocasionan discordia, ¿lo hacen como resultado de una animosidad personal, o bien provocan al primero que llegue, sin un motivo determinado sino tan solo por malicia? Respuesta. Por una y otra cosa. A veces son enemigos que habéis hecho en esta vida o en una anterior, y que os persiguen. En otras ocasiones no existen motivos para su proceder. Pregunta 531. ¿La malevolencia de los seres que nos han hecho mal en la tierra se extingue junto con su vida corporal? Respuesta. Con mucha frecuencia reconocen su injusticia y el mal que os han infligido. Pero a menudo también siguen persiguiéndoos con su animosidad, si Dios lo consiente, para continuar probándoos. Pregunta 531a. ¿Es posible poner término a eso? ¿Y de qué manera? Respuesta. Sí. Se puede orar por ellos, devolviéndoles bien por mal, y terminan por comprender sus sinrazones. Además, si sabéis poneros por encima de sus enredos, desisten, al comprobar que nada ganan con ellos. Comentario de Allan Kardec. La experiencia demuestra que ciertos espíritus persisten en su venganza de una existencia a otra, y que de este modo expiamos tarde o temprano los errores que podamos haber cometido en perjuicio de alguien. Pregunta 532. ¿Poseen los espíritus el poder de desviar los males que se ciernen sobre algunas personas, y traerles en cambio la prosperidad? Respuesta. No del todo. Porque hay males que están dentro de los designios de la providencia. Pero atenúan vuestros dolores dándoos paciencia y resignación. Sabed, por otro lado, que a menudo depende de vosotros el apartar esos males, o al menos amenguarlos. Os ha otorgado Dios inteligencia para que de ella os sirváis, y en este sentido sobre todo acuden los espíritus en vuestro auxilio, sugiriéndoos pensamientos adecuados. Pero solo ayudan a aquellos que saben ayudarse a sí mismos. Tal es el sentido de estas palabras: buscad y encontraréis. Golpead y se os abrirá. Sabed también que lo que os parece ser un mal, no siempre lo es. Muchas veces debe resultar de él un bien, que será mayor que el mal mismo, y es esto lo que no comprendéis, porque no pensáis más que en el momento presente o en vuestra persona. Pregunta 533.
¿Pueden los espíritus hacer que obtengamos los dones de la fortuna, si se lo pedimos? Respuesta. A veces, y con carácter de prueba, pero casi siempre se rehúsan, como negamos a un niño un pedido que nos haga y que está fuera de razón. Pregunta 533a. ¿Los que conceden este tipo de favores son los espíritus buenos o los malos? Respuesta. Unos y otros, depende de la intención. Pero con más frecuencia son los espíritus que quieren arrastraros al mal y que encuentran en ello un medio fácil, debido a los goces que la fortuna proporciona. Pregunta 534. Cuando ciertos obstáculos parecieran oponerse fatalmente a nuestros proyectos, ¿sucede esto por influencia de algún espíritu? Respuesta. En ocasiones sí son los espíritus, pero las más de las veces se debe a vuestros propios desaciertos. Mucho influyen en esto la posición y el carácter. Si os empecináis en seguir un camino que no es el vuestro, los espíritus no intervienen para nada en la cuestión, vosotros mismos sois vuestros propios genios malos. Pregunta 535. Cuando algo venturoso nos sucede, ¿debemos dar las gracias a nuestro espíritu protector? Respuesta. Agradeced sobre todo a Dios, ya que sin su permiso nada se consuma. Y en segundo lugar, dad las gracias a los buenos espíritus, que han sido los agentes de él. Pregunta 535a. ¿Qué sucedería si nos olvidáramos de agradecer? Respuesta. Lo que a los ingratos acontece. Pregunta 535b. Con todo, personas hay que ni oran, ni agradecen, y todo les sale bien. Respuesta. Sí. Pero hay que ver el final. Porque muy caro pagarán esa felicidad transitoria que no merecen, pues cuanto más hayan recibido, tanto más tendrán que devolver. 9. Acción de los espíritus sobre los fenómenos de la naturaleza. Pregunta 536. Los grandes fenómenos naturales, aquellos que se consideran una perturbación de los elementos, ¿se deben a causas fortuitas o tienen todos ellos un objeto providencial? Respuesta. Todo posee su razón de ser y nada ocurre sin permiso de Dios. Pregunta 536a. ¿Tales fenómenos se verifican siempre con miras al hombre? Respuesta. A veces tienen una razón de ser directa para el hombre, pero frecuentemente también su único propósito consiste en el restablecimiento del equilibrio y la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pregunta 536b. Concebimos perfectamente que la voluntad de Dios sea la causa primera, en esta como en las demás cosas, pero, como también sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia y son los agentes de la voluntad divina, preguntamos si algunos de ellos no ejercerán una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos. Respuesta. Pero si es evidente. No puede ser de otro modo. Dios nos entrega una acción directa sobre la materia. Tiene sus agentes dedicados a ello, en todos los grados de la escala de los mundos. Pregunta 537. ¿La mitología de los antiguos se basa enteramente sobre las ideas espíritas, con la diferencia de que aquellos consideraban a los espíritus como divinidades? Ahora bien, ellos nos representan a esos dioses o espíritus con atribuciones especiales. Así pues, unos estaban encargados de los vientos, otros del rayo, otros presidían la flora, etc. ¿Esa creencia está desprovista de fundamento? Respuesta. Se halla tan poco desprovista de fundamento como lejos todavía de la verdad. Pregunta 537a. Por esa misma razón, ¿podría entonces haber espíritus que moraran en lo interior de la Tierra, presidiendo los fenómenos geológicos? Respuesta. Tales espíritus no habitan precisamente debajo de la Tierra, pero presiden y dirigen los fenómenos, con arreglo a sus atribuciones. Algún día tendréis la explicación de todos esos fenómenos y los comprenderéis mejor. Pregunta 538. Los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza ¿integran una categoría especial dentro del mundo espírita? ¿Son seres diferentes, o espíritus que han estado encarnados, como nosotros? Respuesta. Que lo han estado, o que lo estarán. Pregunta 538a. ¿Esos espíritus pertenecen a los órdenes superiores o inferiores de la jerarquía espírita? Respuesta.
según sea su rol más o menos material o inteligente. Unos ordenan, los otros ejecutan. Los que realizan las acciones materiales son siempre de un orden inferior, así entre espíritus como entre los hombres. Pregunta 539. En la producción de determinados fenómenos, las tempestades por ejemplo, ¿actúa un solo espíritu, o se reúnen ellos en muchedumbre? Respuesta. En multitudes innumerables. Pregunta 540. Los espíritus que ejercitan una acción sobre los fenómenos naturales, ¿obran con conocimiento de causa y en virtud de su libre arbitrio, o por un impulso instintivo o irreflexivo? Respuesta. Unos sí y otros no. Haré una comparación. Piensa en esas miríadas de animales que poco a poco hacen surgir de la superficie del mar islas y archipiélagos. Nota. Se hace referencia aquí a los zoófitos, animales con aspecto de plasma, productores de secreciones calizas de forma arborescente que les sirve de habitáculo, como por ejemplo, las formaciones coralíferas. ¿Crees acaso que no hay en ello un fin providencial, y que esa modificación de la superficie del globo no es necesaria para la armonía general? Solo son, sin embargo, animales de ínfima categoría los que realizan esas cosas mientras proveen a sus necesidades, y sin sospechar que son instrumentos de Dios. Pues bien, del mismo modo los espíritus más atrasados resultan útiles al conjunto, mientras se ensayan para la vida, y antes de tener plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío, obran sobre ciertos fenómenos cuyos agentes son, sin tener conciencia de ello. Primero ejecutan. Más tarde, cuando su inteligencia se haya desarrollado, ordenarán y dirigirán las cosas del mundo material. Así pues todo sirve, todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable ley de la armonía, cuyo conjunto no puede aprender aún vuestro espíritu limitado. Se hace referencia aquí a los zoófitos, animales con aspecto de plasma, productores de secreciones calizas de forma arborescente que les sirve de habitáculo, como por ejemplo, las formaciones coralíferas. 10. Los espíritus durante los combates. Pregunta 541. En una batalla, ¿hay espíritus que asisten y sostienen a cada bando? Respuesta. En efecto, y que estimulan su coraje. Comentario de Allan Kardec. Así los antiguos nos representaban antaño a sus dioses, tomando partido por este o aquel pueblo. Aquellos dioses no eran otra cosa que espíritus, representados por figuras alegóricas. Pregunta 542. En una guerra la justicia está siempre de un solo lado. ¿Cómo hay espíritus que toman partido por el bando que no tiene razón? Respuesta. Bien enterados estáis, de que existen espíritus que no buscan sino la discordia y la destrucción. Para ellos, la guerra es la guerra, poco les interesa la justicia de la causa. Pregunta 543. ¿Algunos espíritus pueden influir sobre un general, en la concepción de sus planes de campaña? Respuesta. Sin lugar a dudas, los espíritus pueden influirlo. Pregunta 544. ¿Algunos espíritus malos podrían sugerirle combinaciones erróneas con el propósito de causar su derrota? Respuesta. Sí. ¿Pero no posee él acaso su libre arbitrio? Si su juicio no le permite distinguir una idea acertada de una falsa, sufrirá las consecuencias de ello, y en tal caso haría mejor en obedecer que en ordenar. Pregunta 545. ¿Puede el general ser guiado a veces por una especie de doble vista, una visión intuitiva que le muestre de antemano el resultado de sus combinaciones? Respuesta. Frecuentemente ocurre esto en el hombre genial. Es lo que llama él inspiración, y hace que actúe con una especie de certeza. Esa inspiración le viene de los espíritus que lo dirigen y que aprovechan las facultades de que está dotado. Pregunta 546. En medio del estrépito del combate, ¿qué pasa con los espíritus de los que sucumben? ¿Todavía siguen interesados en la lucha, después de su muerte corporal? Respuesta. Algunos continúan interesándose, pero otros se alejan de ella. En las batallas sucede lo mismo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento, el espíritu está sorprendido y como aturdido, no cree haber muerto. Le parece que está tomando todavía parte en la acción. Solo poco a poco se le va mostrando la realidad. Pregunta 547.
Los espíritus que se combatían cuando estaban vivos, una vez muertos, ¿siguen reconociéndose como enemigos y se encarnizan aún unos contra otros? Respuesta. En tales momentos el espíritu no se encuentra nunca tranquilo. En el primer instante puede todavía querer mal a su enemigo, e incluso perseguirlo. Pero, cuando ha aclarado sus ideas, comprende que su animosidad ya no tiene objeto. Con todo, podrá todavía conservar vestigios de ella, según su carácter. Pregunta 547a. ¿Sigue percibiendo el fragor de la batalla? Respuesta. Sí. Perfectamente. Pregunta 548. ¿El espíritu que asiste con serenidad a un combate en calidad de espectador? ¿Es testigo de la separación del alma y el cuerpo? ¿Y cómo se le aparece este fenómeno? Respuesta. Pocas muertes hay que sean completamente instantáneas. Las más de las veces, el espíritu cuyo cuerpo acaba de recibir una herida mortal no tiene inmediatamente conciencia de ello. Cuando empieza a recobrarse, entonces se puede distinguir al espíritu moviéndose junto al cadáver. Esto parece tan natural, que la vista del cuerpo muerto no le produce ningún efecto desagradable. Puesto que toda la vida se traslada al espíritu, solo él llama la atención y es con él con quien conversamos o al que damos una orden. 11. De los pactos. Pregunta 549. ¿Hay algo de cierto en los pactos con los malos espíritus? Respuesta. No. No existen pactos, sino una índole perversa que simpatiza con los espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo. Entonces acudes a espíritus inferiores, que igual que tú, solo quieren el mal, y estos para ayudarte desean que tú les sirvas en sus malos propósitos. Pero no se deduce de ello que tu vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus mediante una conjura contraria y por imperio de su propia voluntad. El que quiere cometer una mala acción por el mero hecho de desearlo apela a los malos espíritus para que acudan en su ayuda. Está entonces obligado a servirles, como ellos lo han hecho con él. Porque también ellos necesitan de él para el mal que quieren cometer. El pacto consiste solamente en esto. Comentario de Allan Kardec. La dependencia en que a veces se encuentra el hombre respecto de los espíritus inferiores procede de su entrega a los malos pensamientos que ellos le sugieren, y no de estipulación alguna entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar que se concede a esta palabra, constituye una alegoría que describe a un individuo de mala índole simpatizando con espíritus malévolos. Pregunta 550. ¿Qué sentido tienen las leyendas fantásticas según las cuales ciertos individuos habrían vendido su alma al diablo para obtener de él ciertos favores? Respuesta. Todas las fábulas contienen una enseñanza y una moraleja. Vuestro error consiste en que las tomáis al pie de la letra. Esta es una alegoría que puede explicarse así. El que llama en su ayuda a los espíritus para obtener de ellos bienes de fortuna o cualquier otro favor, está contra la providencia. Renuncia a la misión que han recibido y a las pruebas que ha de soportar en la tierra, y sufrirá las consecuencias de esto en la vida futura. Ello no significa que su alma quede para siempre condenada al infortunio. Pero puesto que en lugar de desligarse de la materia se hunde cada vez más en ella, las alegrías de que haya gozado en este mundo no las tendrá en el de los espíritus, hasta que haya expiado su falta con nuevas pruebas, quizá mayores y más aflictivas aún. Debido a su afición a los goces materiales se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Entre ellos y él existe un pacto tácito que lo conduce a su perdición, pero que siempre le es fácil romper con la asistencia de los buenos espíritus, si tiene la firme voluntad de lograrlo. 12. Poder oculto. Talismanes. Hechiceros. Pregunta 551. ¿Puede un hombre ruin, con el concurso de un espíritu malo que le sea adicto, hacer mal al prójimo? Respuesta. No. Dios no lo consentiría. Pregunta 552. ¿Qué pensar de la creencia en el poder que poseerían ciertas personas, de obrar maleficios? Respuesta. Algunas personas tienen un poder magnético muy grande, del que podrán hacer mal uso si su propio espíritu es malvado, y en tal caso pueden ser secundadas por otros malos espíritus. Pero no creáis en ese presunto poder mágico, que solo está en la imaginación de los supersticiosos, los cuales ignoran las verdaderas leyes de la naturaleza. Los hechos que al respecto se citan han sido acontecimientos naturales mal observados,
y en especial, mal comprendidos. Pregunta 553. ¿Qué efectos pueden tener las fórmulas y prácticas con cuyo auxilio algunas personas pretenden disponer de la voluntad de los espíritus? Respuesta. El efecto consiste en ponerlas en ridículo si proceden de buena fe. En caso contrario, se trata de bribones que merecen un castigo. Todas las fórmulas son imposturas. No existe ninguna palabra mágica, signo cabalístico ni talismán que ejerza alguna acción sobre los espíritus, por cuanto estos solo son atraídos por el pensamiento y no por las cosas materiales. Pregunta 553a. ¿No han dictado algunos espíritus a veces fórmulas cabalísticas? Respuesta. Sí. ¿Tenéis espíritus que os indican signos, palabras extravagantes, o que os prescriben determinados actos con cuyo concurso hacéis lo que denomináis conjuros? Pero tened plena certeza de que son espíritus que están mofándose de vosotros y abusan de vuestra credulidad. Pregunta 554. ¿Aquel que con razón o sin ella, tiene confianza en lo que llama la virtud de un talismán? ¿No puede debido a esa confianza traer a un espíritu? Porque entonces el que obra es el pensamiento, y el talismán solo constituye un signo que ayuda a dirigir el pensamiento. Respuesta. Es cierto. Pero la índole del espíritu atraído depende de la pureza de la intención y de la elevación de los sentimientos. Ahora bien, es raro que quien sea lo bastante simple para creer en la virtud de un talismán, no se proponga un objetivo más material que moral. En todos los casos, esto pone de relieve una pequeñez, una debilidad de ideas que abren las puertas a los espíritus imperfectos y burlones. Pregunta 555. ¿Qué sentido se debe atribuir a la calificación de hechicero? Respuesta. Los que llamáis hechiceros son personas, cuando actúan de buena fe, dotadas de ciertas facultades, como el poder magnético o la doble vista. Y entonces, como quiera que hacen cosas que no comprendéis, las creéis poseedoras de un poder sobrenatural. Vuestros mismos sabios ¿no han pasado con frecuencia por hechiceros, a los ojos de las personas ignorantes? Comentario de Allan Kardec. El espiritismo y el magnetismo nos proporcionan la clave de multitud de fenómenos acerca de los cuales la ignorancia ha abordado infinidad de fábulas, en las que los hechos son exagerados por la imaginación. El conocimiento cabal de esas dos ciencias, que solo forman una, por así decirlo, al mostrar la realidad de las cosas y su verdadera causa, constituye el mejor escudo contra las ideas supersticiosas, porque demuestra lo que es posible y lo que es imposible, lo que está dentro de las leyes naturales y lo que constituye tan solo una creencia ridícula. Pregunta 556. ¿Poseen de veras algunas personas el don de curar por el simple contacto? Respuesta. El poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardoroso deseo de realizar el bien, porque entonces los espíritus buenos acuden para ayudar. Pero hay que desconfiar del modo como cuentan las cosas ciertas personas demasiado crédulas o entusiastas, dispuestas siempre a ver prodigios en los hechos más sencillos y naturales. Es menester también no fiarse de los relatos interesados que ofrecen quienes explotan en su propio beneficio la credulidad de los demás. 13. Bendición y maldición. Pregunta 557. La bendición y la maldición pueden atraer el bien y el mal respectivamente, sobre aquellos a quienes van dirigidas? Respuesta. Dios no escucha una maldición injusta, y a sus ojos, quien la lanza es culpable. Como tenemos las dos tendencias opuestas, el bien y el mal, puede haber una influencia momentánea, inclusive sobre la materia. Pero ese influjo solo se ejerce, en todos los casos, con el permiso de Dios, y como complemento de prueba para el que es objeto de él. Por otra parte, generalmente maldecimos a los malvados y bendecimos a los buenos. La bendición y la maldición jamás pueden apartar a la providencia del camino de la justicia. La maldición solo alcanza al maldecido cuando éste es ruin, y la bendición protege únicamente al que la merece.